Paciencia. Vamos a continuar con la siguiente intervención que estará a cargo del arquitecto Jorge Mata Ortega, quien nos va a hablar acerca del ajuste de precios unitarios en la obra pública. Adelante. Muy bien, vamos a continuar con nuestra presentación. El tema es exactamente ajuste de precios unitarios en la obra pública. Bien, como todos ustedes saben, la inflación es un fenómeno económico que se caracteriza por el alza sostenida e irreversible en los precios de los bienes y servicios que consumimos. Y este efecto económico impacta negativamente los contratos de obra pública, toda vez que cuando el contratista prepara su oferta escrita, ¿verdad?, hace una investigación de mercado en donde los costos de los insumos tienen una vigencia y, sin embargo, durante la ejecución de los trabajos, esos costos de los insumos de la obra pueden ir fluctuando. Ya hace un momento el ingeniero Carlos Uriegas abundó un poquito en el tema de costos y gastos, ¿no? Desde el punto de vista un poco de la perspectiva de los contadores, los costos tienen que ver con la producción y los gastos con la administración, y para nosotros como ingenieros de costos coincidimos con esa perspectiva. Los costos directos son las erogaciones que hace el contratista para producir los conceptos de trabajo, y los gastos se refiere a las erogaciones necesarias que hace el contratista para administrar, supervisar y vigilar la correcta ejecución de los trabajos, de tal suerte de que la inflación de alguna manera impacta negativamente los costos de producción, los costos de los insumos, y dentro de las causas que originan inflación están, entre otras, el desequilibrio en la balanza comercial. La balanza comercial es la cantidad de bienes que importamos del exterior contra la cantidad de bienes que nosotros exportamos, y a mayor demanda digamos, de dólares para pagar obligaciones con terceras personas fuera del país, eso genera que pudiera haber una disparidad en la paridad del precio dólar, ¿no? Otra causa que origina inflación es la emisión excesiva de circulante. Recuerden rápidamente ustedes que con el impacto del COVID en los Estados Unidos de Norteamérica, en Estados Unidos concretamente, el gobierno federal empezó a hacer muchos circulantes, ¿se acuerdan?, para apoyar a la población, y ahorita Estados Unidos tiene un problema de inflación ahí que no ha logrado controlar. Otra causa que origina inflación es la especulación y el ocultamiento. También el desequilibrio entre la ley de la oferta y la demanda generan un impacto en los costos de los insumos. Y finalmente también la política fiscal. Ahorita hemos visto en los últimos años unas modificaciones en materia laboral, y esto trae evidentemente impactos en el cálculo y costo e integración del factor salarial. Ahora los días de vacaciones del año como prestación aumentaron, y también se pretende que aumenten otras prestaciones, como sería el tema de los aguinaldos. Entonces todo ello de alguna manera le pega a los costos de los trabajos. Ahora bien, el artículo 1847 del Código Civil Federal dice que no podrá hacerse efectiva la pena convencional cuando el contratista no cumple con las obligaciones por atraso imputable a él, ¿verdad? Dice el artículo 1847 que no podrá ser efectiva la pena cuando el obligado no haya podido cumplir el contrato por causa del acreedor, es decir, por parte de la contratante, por caso fortuito o fuerza insuperable, ¿no? Aquí hemos hablado un poco de las suspensiones de obra. Las suspensiones de obra pueden ser ordenadas por la dependencia o entidad, ¿verdad?, por falta de algún trámite, por falta de proyecto de ingeniería, pero puede haber una suspensión de obra motivado por condiciones externas a la voluntad de las partes. ¿Qué es el caso fortuito? El caso fortuito es un evento imprevisible asociado a las fuerzas de la naturaleza
terremoto, un ciclón, un tornado. Y la fuerza insuperable es un evento imprevisible asociado a las fuerzas de la sociedad. Por ejemplo, una huelga, por ejemplo, una revuelta armada, como el caso de los zapatistas en el sureste, etcétera. De tal manera que si concurre cualquiera de estas condiciones, el contratista no puede cumplir, esto lo libera automáticamente del cumplimiento del contrato. Luego entonces, como la inflación es un fenómeno económico imprevisible, insuperable e involuntario a las partes, si no existiera en el contrato algún mecanismo que pudiera resarcir los costos de el sobrecosto de los insumos, el contratista podría decir, ya no te hago la obra porque está concurriendo una condición imprevisible, insuperable, y esa condición libera de hacer la obra pública. En esta lámina pueden ver ustedes, ahí en el año de diciembre, en el mes de diciembre de 2017 a abril del 2018, aquí vemos una burbuja inflacionaria en el caso del acero de refuerzo, y vemos cómo se incrementó entre diciembre a abril un 31.83%. Vemos un comportamiento errático, de repente sube, vuelve a bajar y vuelve a dispararse otra vez, alcanzando un récord histórico de 31.83% de incremento, ¿no? Y esto le pega, decíamos, a los contratos de la obra. Ahora bien, la normativa para el tema de los ajustes de costos, ¿verdad? Concretamente, el artículo 56 de la ley nos dice que cuando a partir de la presentación escrita de la oferta, no, así es el Código Civil, lo vamos a hacer más adelante. El artículo 56 de la ley dice que cuando a partir del acto de presentación y apertura de proposiciones ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos ejecutados, dichos costos podrán ser revisados conforme se haya establecido en el contrato de obra pública, ¿no? Y el aumento o reducción debe constar por escrito, como mediante el oficio de resolución. El oficio de resolución es el oficio mediante el cual la autoridad determina cuál es el factor de ajuste a utilizar. Y el segundo párrafo del artículo 56 nos dice que el procedimiento de ajuste de costos solamente procede en contratos a base de precios unitarios o en contratos mixtos en la parte correspondiente a precios unitarios. Recuerden que los contratos mixtos, como hace rato lo comentábamos, son aquellos que tienen una parte, un componente de precio alzado y otro a base de precios unitarios, ¿no? Por ejemplo, una planta de tratamiento de aguas residuales, lo que es la construcción de la planta en sí, se puede contratar bajo el esquema de precio alzado y el tratamiento de aguas residuales a base de precios unitarios. Entonces, la parte mixta, la parte a base de precios unitarios es la que se puede actualizar, ¿verdad? ¿Y por qué decíamos entonces que los ajustes de costos se calculan a partir del acto de presentación de ofertas? Fíjense ustedes, el artículo 1807 del Código Civil Federal dice que el contrato se forma en el momento en que el proponente recibe la aceptación estando ligado por su oferta según los artículos precedentes. Por esa razón, cuando la dependencia entidad en el acto de apertura de proposiciones en la licitación pública, cuando la dependencia convocante dice se acepta para su revisión detallada, ahí ya empieza a existir derechos y obligaciones. Tan es así que si durante el proceso concursal se declarara desierta la licitación, o se declarara no desierta, sino más bien se declarara nulo algún procedimiento, o se dejara sin efecto la licitación, el contratista tiene derecho a reclamar ¿qué? Gastos no recuperables derivados del proceso licitatorio. Ya lo había comentado por ahí el ingeniero Carlos Villegas Avendaño, ¿verdad? Bien.
cuando el incremento, cuando los ajustes son hacia arriba, cuando el incremento es a la alza, quien promueve es el contratista. Cuando los ajustes son a la baja, quien debe de promover es la dependencia de entidad. Y hay un plazo perentorio, ¿verdad? El plazo perentorio es que la solicitud debe constar por escrito, junto con todos los apoyos técnicos o memorias de cálculo que soporten la solicitud, dentro de los 60 días naturales siguientes a la publicación de los índices o relativos de precio que emita. La ley dice que el Banco de México, en realidad lo hace el INEGI, ¿verdad? Y la dependencia de entidad tiene también 60 días naturales para revisar y aprobar o rechazar la solicitud. Si el contratista no hace la solicitud dentro de ese plazo, pierde el derecho de solicitar el ajuste o revisión de ese mes en particular, no los subsecuentes. Lo vamos a ver más adelante. El cuarto párrafo del artículo 56 de la ley nos dice que cuando la documentación mediante la cual el contratista sea deficiente o esté incompleta, ¿verdad? Deberá, dentro de los 10 días siguientes a que le aperciba por escrito, subsane las deficiencias, el contratista tiene 10 días hábiles para corregir y entregar la corrección de sus memorias de cálculo. Si no lo hace bien o si no lo entrega dentro de este plazo, precluye el derecho de parte del contratista de el ajuste de costos de ese mes. En esta lámina pueden ver ustedes los plazos que establece el artículo 56 de la ley para solicitar los ajustes de costos. Recuerden que los ajustes de costos se publican más o menos dentro de los 9 días, dentro de los primeros 9 días del mes calendario, ¿verdad? Más o menos es el tiempo que el INEGI aproximadamente publica los índices. Entonces, a partir de la fecha de publicación, son 60 días para que el contratista presente la solicitud con las memorias de cálculo. Y una vez que se tiene autorizado el pago, la dependencia debe de pagarlos dentro de los 20 días hábiles siguientes a su autorización. Como el tratamiento normal de una estimación normal. Recuerden que la ley de obra pública nos habla de 4 tipos de estimaciones. Estimaciones de obra normal, estimaciones de obra extraordinaria y volúmenes adicionales, estimaciones de ajuste de costos y estimaciones de gastos no recuperables. Cada estimación se debe de administrar por separado, se deben de manejar por separado, de manera independiente. Y los anexos de la estimación de ajuste de costos, pues serán todas las memorias de cálculo, junto con programas, oficios de resolución, etcétera. Entonces estamos viendo que son 20 días para el pago, y si la dependencia no paga dentro de ese plazo, el contratista tiene derecho ¿a qué? A reclamar gastos financieros. ¿Verdad? Es muy tortuoso el trámite de los ajustes de costos. Realmente, si ustedes van sumando los plazos, 60 días más 60 son 120, estos 10 más podrían estar dentro de los 60, pero podrían también quedar fuera, y 20 días para pago. Entonces estamos hablando mínimo de 140 días, 3 meses, para pagar una estimación de ajuste de costos. Ahora, INEGI, ¿cuándo publica los índices? Los del mes de noviembre los publica en diciembre, ¿verdad? Los primeros días del mes de diciembre, por ahí el día 7 a 9. Hay un programa, hay un calendario por ahí. El día 9 de diciembre se publican los índices del mes de noviembre, ¿verdad? Es decir, el día 9 de diciembre se publican los índices del mes de noviembre, y a partir de ahí son 60 días para presentar la solicitud más 60 para su revisión y aprobación. Estamos hablando 4 meses técnicamente hablando, ¿no?
más 20 días para pago. Bueno. Aquí el artículo 58 nos habla los ajustes se calculan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el costo de los insumos. ¿Cuáles insumos? Siempre vamos a actualizar nosotros los costos directos, lo que es materiales, mano de obra, maquinaria, herramienta y equipo de seguridad, y conservamos constantes, ¿verdad?, los indirectos. Y revisamos, obviamente, también se revisa el cargo por financiamiento. Un insumo muy importante para las obras es el dinero. Sin dinero no se hacen las obras. Y el dinero tiene un costo. Y el costo del dinero es el interés. Entonces, el porcentaje de financiamiento también se actualiza conforme al indicador que el contratista haya expuesto en la memoria de cálculo del costo por financiamiento, ¿verdad? Si él propuso TIA 28 días o algún otro indicador económico, con base a la variación de la TIE será la actualización o el factor de actualización del porcentaje de financiamiento. Todos los ajustes de costos se deben de calcular con base al mes del acto de apertura de proposiciones. Y todos los factores son acumulativos. Si en algún mes yo no presenté factor y tengo un factor autorizado en el mes inmediato anterior, es el que debe aparecer para el mes en que no hice solicitud de ajuste de costos. Si en algún mes no hice la solicitud porque se me barrió o se me pasó y tengo un factor aprobado en el mes inmediato anterior, ese factor es el que voy a ocupar para el mes en que se me barrió. No precluye el derecho, no se pierde el derecho. Aquí lo dice claramente el reglamento. Tenemos, aquí rápidamente, vamos a regresar a la presentación. Aplicándose el último factor que se tenga o se haya autorizado. Todos los factores son acumulativos. De tal suerte, insisto, de que si en un mes se me olvidó, es falso que se pierda el derecho. Si yo tengo un factor aprobado con antelación, sigue subsistiendo ese factor para ese mes en que no hice mi solicitud. Si la obra está en atraso, también es falso que no se tiene derecho a ajuste de costos. A mí me tocó ver una obra muy interesante, unas escolleras, en donde había atraso en la ejecución de la obra y la supervisión decía que la empresa no tendría derecho a cobrar ajuste de costos hasta que se regularizara y eso era falso. O sea, sí tenía derecho a cobrar ajuste de costos conforme al programa convenido. La obra que estaba en atraso se tenía que retrotraer al periodo de ejecución. Y acuérdense que los factores de ajuste se calculan con base en la obra faltante por ejecutar de acuerdo al programa convenido. Si hay obra que está en atraso, lo que hay que hacer es llevarla al mes en que se tendría que ejecutar. La fracción 2 de este artículo nos dice que los ajustes se calculan con base en los índices que publique el Banco de México, aunque en realidad quien publica los índices es el INEGI. Ahora bien, tenemos un pequeño problema. Aquí en la lámina le he puesto problemática a diferentes tópicos que tienen que ver con el ajuste de costos, ¿no? Uno es cuáles son las fuentes de información para calcular los ajustes de costos. Voy a regresar un poquitito aquí rápidamente a la anterior lámina. En esta lámina, el artículo 58, fracción 2 de la Ley de Obra Pública nos dice que los índices se calculan con base en el Índice Nacional de Precios Productor, Comercio Exterior, Costos de Obras Públicas que determina el Banco de México. Sin embargo, desde el año 2013 el Banco de México ya no calcula índices. Ahora lo hace el INEGI. No se ha actualizado el reglamento de la Ley de Obra Pública.
debería ser con base en los índices que publique el INEGI, número 1. Ahora, dice claramente, índice de precios productor y comercio exterior, actualización de costos de obras públicas. Quienes han explorado, ¿verdad?, esa base de datos, coincidirán conmigo en que el universo de materiales que tiene esta base de datos es muy corta. Estamos hablando más o menos de ¿cuántos insumos aproximadamente? Octavio, no rebasan los 50, 60 insumos. O sea, realmente los índices que maneja el INEGI, ¿verdad?, es una base muy, muy pequeña. Y en obras de gran complejidad, como son obras, por ejemplo, de edificación, decía yo, un hospital, que tienen cientos de insumos, la homologación se convierte en algo muy tortuoso porque tenemos que estar buscando con qué material se parece más los insumos que tiene la oferta del contratista. Y entonces tenemos que recurrir a otras bases de datos dentro de la propia base del INEGI. Y está permitido. Aquí en esta lámina podemos ver, vamos a ver. En esta lámina vemos los índices de precios productor, los genéricos, ¿verdad?, que tiene una base muy, muy grande de insumos, que cuando nosotros los que buscamos en esta base de obra pública, aquí lo tenemos, la pestaña que nos lleva al listado de materiales de los índices del INEGI de obra pública. Cuando estos materiales no están contenidos aquí, podemos consultar los que están en la pestaña de construcción, o en caso que no estuvieran estos insumos en este bloque, en esta base de datos, entonces podemos irnos a los genéricos. En esta lámina vemos la homologación. Aquí tenemos una serie de insumos para una obra determinada, y aquí vemos con cuál del INEGI se parece más, y el número de serie. El número de serie nos dice qué fuente estamos utilizando, ¿verdad? Normalmente la serie 33, si mal no recuerdo, corresponde con el de obras públicas. Ángel. ¿Sí? Y aquí tenemos en esta lámina, ¿verdad?, un insumo que es alambre recocido y con cual se está homologando. Tenemos el índice al acto de apertura de ofertas y el índice al mes de revisión y el factor de incremento, ¿verdad? Entonces, ¿qué son los índices y qué son los relativos de precio? Rapidísimamente. El relativo de precio es un indicador económico que refleja la evolución en el precio de un material a través del tiempo respecto a un periodo base de medición. ¿Cómo se calculan los relativos de precio y cómo se calculan los números índice? A ver, el número índice refleja la variación general de un conjunto de insumos o de materiales que son afines en sus características. Por ejemplo, mientras que el relativo de precio me dice de manera muy puntual cómo se comportó el precio de un material en un periodo de tiempo determinado, el índice me va a decir cómo se comportaron, por ejemplo, todos los concretos premezclados, cualesquiera que sea su clasificación, o cómo se comportaron todos los aceros de refuerzo, cualquiera que sea el diámetro, ¿sí? Y el relativo de precio me va a decir de manera muy puntual y muy concreta, a lo mejor, la variación del precio de un insumo de manera muy, muy, muy particular, ¿de acuerdo? Normalmente los índices que calcula INEGI, ¿verdad?, lo hace con fórmula de Paget o de Fisher,
No lo vamos a ver aquí en esta plática. El segundo problema que tenemos para calcular los ajustes de costos es el programa convenido. ¿Cuál es el programa convenido? Y nos lo dice claramente la normativa, ¿no? El programa convenido es el que resulta del programa pactado, el programa contractual, conjuntamente con todos y cada uno de las reprogramaciones que se suscribieron con posterioridad. Es decir, el programa contractual y todos y cada uno de los convenios que se hayan formalizado durante la vigencia del contrato, todos en su conjunto, forman el programa convenido. ¿Cómo se calcula el ajuste de costos? El ajuste de costos se calcula actualizando la obra faltante por ejecutar de acuerdo al programa convenido. Entonces, cuando la obra arrancaba, eventualmente la obra faltante por ejecutar para un mes determinado, en el arranque, pues es toda la obra que está fuera del área del plazo que estoy ejecutando en este momento, de tal suerte de que yo actualizo toda la obra no ejecutada. La obra pagada ya no cuenta, la obra pagada para efectos del cálculo de ajuste de costos ya está devengada, ¿no? Casi siempre nosotros calculamos el ajuste de costos desde que empieza la obra, es decir, es normal que una empresa calcule el ajuste de costos desde el primer mes, porque la inflación va empujando los costos de los insumos. Eventualmente tenemos un factor de arranque, más adelante vamos a platicar del factor de arranque, qué es y cómo le pega a los contratos de obra. En esta lámina vemos que el plazo de ejecución ya se prorrogó, ya se prolongó, y entonces cuando yo calculé la obra faltante para ejecutar en la línea del tiempo, en este momento, ya no va a coincidir con la obra faltante por ejecutar en el convenio 2. ¿Esto a qué nos lleva? Eso nos lleva a que cuando se termina la obra hay que recalcular otra vez todos los factores con base en el último programa pactado. Porque a lo mejor en el convenio 2 hay actividades que tienen insumos que pintan mucho por su impacto en la inflación, pero si yo cancelé esas partidas en ese convenio, ¿qué va a pasar? Me va a distorsionar el cálculo de los factores de los meses anteriores. Entonces hay que volver a recalcular otra vez con base en el último programa convenido, todos y cada uno de los meses. Son estimaciones al final. Al final, lo que tenemos que hacer es descontar cantidades e importes pagados y volver a calcular todos y cada uno de los meses, ¿no? En esta lámina podemos ver el factor de arranque. ¿Qué es el factor de arranque? El factor de arranque es un primer factor de ajuste de costos que no está sujeto a amortización de anticipo. Acuérdense ustedes que los ajustes de costos se le debe de descontar el porcentaje del anticipo concedido, bien sea al factor como factor o bien al importe que resulte de la estimación de ajuste de costos. Entonces, la norma dice que cuando la obra empiece un mes después del acto de apertura de promociones, el contratista puede solicitar por una sola vez la autorización de un primer factor, el cual no estará sujeto o no será aplicable la amortización de los anticipos. ¿De acuerdo? Eso es lo que nosotros llamamos en ingeniería de costos en obra pública el factor de arranque. Entonces, en esta lámina
podemos ver que el programa contractual, la obra aquí arrancaba, pero puede ser que en el inicio hubo una queja, un recurso de inconformidad. ¿Qué es el recurso de inconformidad? Es un recurso administrativo que tiene el contratista contra los actos derivados del proceso de licitación y evaluación de ofertas. ¿Para qué? Para reencauzar el procedimiento licitatorio al régimen jurídico que lo regula. Entonces el contratista puede inconformarse en el procedimiento de contratación y adjudicación, de tal manera de que derivado del acto de apertura de proposiciones, pudiera ser que el fallo se difirió 1, 2, 3 meses y la obra inicia 3, 4 meses con posterioridad al acto de apertura de proposiciones. Y entonces, en ese lapso de línea del tiempo, el contratista ya tiene un impacto inflacionario muy importante en el monto del contrato, de tal manera de que si después de 30 días el contratista recibe el sitio de los trabajos, el inicio de la obra o los anticipos, él tiene derecho a pedir que se le autorice un primer factor, el cual no está sujeto o no está supeditado a que se le haga, ¿verdad?, la amortización del anticipo en el factor como factor o bien en el importe que resulte de la estimación. Bien, en esta lámina podemos ver una serie de insumos con sus homologaciones y para efectos de ejemplificar hay una obra X, no voy a dar datos muy exactos, es una obra en título de concesión. Es una carretera que por necesidades prácticas para poder conectar el tramo carretero con el aeropuerto Felipe Ángeles, ¿verdad? Ya se imaginaron dónde está, por la de Texcoco, tienen razón, por ahí está el tramo de esa carretera concesionada. Entonces, fue necesario la construcción de una serie de estructuras para conectar una vialidad importante y encauzarla hacia el aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, esos puentes que les estoy comentando en el título de concesión, la dependencia ejecutora le pide al contratista que actualice su presupuesto y lo tiene que actualizar con base en los precios del acto de apertura de proposiciones. Si ustedes se dan cuenta, fue en enero de 2003 y la obra iba a arrancar o arrancó en enero del 2021. Entonces, la inflación de 2003 al 2021, pues ya la van a ver ahorita en la lámina, es bastante grande. Aquí tenemos el monto del puente a precios del catálogo original, del acto de contratación, del título de concesión, son 103 millones de pesos, y el presupuesto actualizado a la fecha de arranque pues son 417 millones de pesos. Ahí tenemos un factor de arranque de 3.8497. Entonces, si al contratista se le va a dar un anticipo, en teoría, el anticipo debe ser ¿en base a qué? Al monto actualizado. Al monto actualizado del presupuesto, ¿verdad? Y eso ocurre con obras de gran tamaño, como por ejemplo el tren elevado, ¿verdad? Es una obra muy, muy grande que se hizo en varias anualidades y tiene varios anticipos que se otorgaron. Y entonces, cuando yo voy a calcular el factor de amortización de anticipo, los ajustes de costos, la norma nos dice, la norma jurídica, no traje todo el bagaje legal, porque es muy latoso en el sentido de que a la hora de que lo leamos se me van a dormir, ya se me están durmiendo ahorita con los temas legales que estamos aquí tratando, ¿no? Pero lo cierto es que
los anticipos se deben de afectar, los ajustes de costos se deben de afectar en proporción a los anticipos que se hayan otorgado. Insisto, y cuando una obra se lleva a cabo en varias anualidades, la norma dice que el anticipo debe de otorgarse con base al importe del presupuesto actualizado. Es decir, yo debería de actualizar la obra faltante por ejecutar y ese importe actualizado es el del valor del anticipo otorgado. Entonces, cuando se hace el cálculo de la amortización en obras multianuales, ¿verdad? Es complicado. No lo vamos a poder ver aquí en esta plática, pero es muy interesante el cálculo. Bien, en esta lámina podemos ver más o menos el factor de arranque de esta obra del 2003 a marzo del 21 es 3.8497, es el factor de arranque. Y aquí vemos los factores de ajuste de costos acumulados al mes de abril, mayo, junio, julio. Puede haber una falacia, un error de razonamiento en el cálculo de los ajustes de costos con factor de arranque, porque los ajustes de costos se van a calcular siempre con base o tomando como referencia el precio de los insumos en el acto de apertura de proposiciones. Entonces, el factor de ajuste de costos al mes de abril, todo del año 21, mayo, junio, julio, etcétera. Aquí vemos los factores de ajuste acumulados y lo que hicimos fue ver cuál es el factor de incremento respecto al mes de marzo, que fue el mes en el que iba a arrancar la obra. Y entonces, respecto de este factor es el que se debe de hacer el cálculo de la amortización del anticipo. De tal manera de que el anticipo con el factor de arranque con la amortización de anticipo lo podemos ver ya en esta columna. Aquí vemos el factor natural, le hacemos la amortización del anticipo, le agregamos la unidad y luego lo multiplicamos por el factor de arranque para obtener el factor acumulado con amortización de anticipo. Entonces, este es otro de los temas que siempre causan polémica en el manejo del contrato, lo que es justamente el factor de arranque. Otro problema que causa polémica, hablando de ajuste de costos, es el caso de la obra extraordinaria. En la obra extraordinaria, cuando hay insumos que no son de la oferta original, se deben deflactar, se deben de indexar. Hay que llevarlos al costo de la oferta original, hay que transportarlos hacia atrás. Todos los insumos que no están, ¿verdad?, en la explosión de insumos de origen, hablando de obra extraordinaria, hay que indexarlos para llevarlos al mismo horizonte de planeación. ¿Para qué? Para que cuando llegue el cálculo de ajuste de costos todos estén en el mismo horizonte de planeación. ¿De acuerdo? Y en el caso de la obra extraordinaria, la norma dice que no se debe de hacer amortización de anticipo en el caso de ajuste de costos en la obra extraordinaria. Es decir, que se paga el factor natural en la obra extraordinaria de ajuste de costos. Ahí tengan cuidado con ese detalle. Otro tema interesante es el de los ajustes de costos en los gastos no recuperables. Ya el ingeniero Carlos Uriegas hizo favor de hablar del tema de los gastos no recuperables. Pues bien, los gastos no recuperables también tienen derecho a que se reconozca el ajuste de costos de acuerdo al plazo, al periodo en que estos concurrieron. Es decir, habría que ver en qué momento en la línea del tiempo ocurrió la suspensión.
Si la suspensión ocurrió en mayo y la obra inició en enero, si la suspensión ocurrió en mayo, entonces, y ahí se genera, un pago de gastos no recuperables por suspensión de obra ordenada por la dependencia, en esa hipótesis, el factor de ajuste de costos del mes de mayo se le debe de aplicar a la estimación de no recuperables. También ocurre con la suspensión por caso fortuito o fuerza mayor, aunque el tratamiento de cada una de ellas ya se dijo, ¿verdad?, qué rubros proceden y cuáles no, en uno o en otra hipótesis. También la suspensión por caso fortuito o fuerza mayor tiene derecho al reconocimiento de gastos, de ajuste de costos. Ahora bien, en el caso de la terminación anticipada, ¿qué es la terminación anticipada? Es un procedimiento administrativo, ¿verdad?, mediante el cual la administración pública decide dar por terminado el contrato sin que la obra necesariamente se haya concluido. Y la terminación anticipada solamente concurre en 3 casos, ¿no? Primera, que concurra el caso fortuito o fuerza mayor. Es decir, concurrió un evento imprevisible, insuperable, y esta condición genera una suspensión de la obra. Y la duración de la suspensión no es factible determinarla. Y por tanto, es mejor decretar la terminación anticipada, no sea que los gastos no recuperables generen un daño o perjuicio grave para el Estado. Entonces, en esa hipótesis se puede dar esta condición, ¿no?, de terminación anticipada. Y la otra es muy especial, que concurra el interés general. ¿Qué es el interés general? Fíjense bien, hay un caso ahí interesante que no me gustaría platicar de él, pero bueno, estoy diciendo cuáles son las únicas hipótesis en que puede prevalecer la terminación anticipada. Caso fortuito, fuerza mayor, o bien el interés general. ¿Qué es el interés general? El interés general puede darse si bajo alguna condición extrema, ¿verdad?, el gobierno federal se ve en la imperiosa necesidad de retirar los recursos que tiene destinados o empaquetados a un proyecto. Vamos a imaginar esta condición. Ocurrió la pandemia de hace un par de años, ¿no?, el COVID. Y bajo esa condición, y para atender una contingencia de carácter nacional, imprevisible, insuperable, que no depende de la voluntad de las partes, el gobierno federal decide retirar obra de un proyecto para ese dinero ocuparlo para traer con carácter de emergencia medicamentos. Entonces, ahí que está concurriendo el interés general, le quito recursos a esta obra, que a lo mejor no es estrictamente indispensable, para asignárselo a una condición extrema. Y en esta hipótesis, ¿verdad?, podría decretarse la terminación anticipada. Otro ejemplo muy burdo ha ocurrido, ¿no? México era un país petrolero, hoy ya no lo somos tanto. Nosotros exportábamos mucho petróleo y mucho del precio internacional del crudo, ¿no? Y entonces, de repente, ¿qué pasaba? Que fallaba la producción en los yacimientos de Cantarell, pero de repente los países árabes incrementaban la producción de crudo y el precio de la mezcla mexicana baja. ¿Y qué trae como resultado? Que el gobierno federal no reciba el ingreso petrolero que tenía proyectado. Baja el precio del petróleo, de la mezcla mexicana. Y esa condición, a no tener los recursos financieros para financiar obras con compromisos que vienen de financiados de proyectos petroleros, bajo esa condición donde ya no tiene el recurso el gobierno federal para poder cumplir con las obligaciones, puede decretar la terminación anticipada. Entonces, bueno, los ajustes de costos pueden darse
en la hipótesis, ¿verdad? Se puede pagar ajuste de costos en los gastos no recuperables en cualesquiera de las hipótesis que he mencionado de suspensiones de obra. Bien, otra problemática, ajuste de costos en contrato a precio alzado. Que van a decir, no, eso no se puede, no se puede, ¿verdad? Sí se puede cuando por causa imputable a la dependencia el inicio de la obra sea tardío, ¿no? Se tendría un solo factor por una sola vez, se actualizará todo el presupuesto, sí se puede, está previsto dentro de la propia normativa, dentro de la Ley y Reglamento de Obra Pública Federal, ¿no? Igual tiene que ver con la entrega extemporánea o tardía del anticipo. En contraste a precio alzado, cuyo precio se haya hecho bajo el tema o bajo la modalidad de pago en dólares americanos o dólares canadienses o alguna otra denominación monetaria, pues normalmente se paga la obra de acuerdo a la paridad cambiaria al día de corte de la estimación, ¿no? No es un ajuste de costos como tal, pero se está moviendo el precio de la obra de acuerdo. Si se hace el pago en pesos mexicanos, ¿no? Si se hace el pago en pesos mexicanos, sí tendríamos un cambio en el pago, aunque tasado al valor de la paridad cambiaria, ¿no? Y sí hay una condición extraordinaria para reconocer ajuste de costos de precio alzado cuando haya cambio en el precio internacional de insumos. Sí se puede. Si hay insumos que proceden del exterior y el contrato es a precio alzado y son insumos que solamente se producen en determinado país y bajo una condición especial, la inflación impacta en el precio final de esos insumos que son necesarios para la obra pública, sí se puede reconocer bajo ciertos mecanismos una actualización en el costo del proyecto a precio alzado. Me tocó a mí ver hace muchos años un reclamo de Daimler-Benz Aerospace, el consorcio de Mercedes-Benz y Chrysler, ese consorcio, entre otras cosas, fabrican aviones de guerra, aviones militares y aviones comerciales, pero también fabrican redes satelitales. La gobernación, por ahí del 89, 90, no recuerdo bien, contrató a ese consorcio para una red satelital en un contrato a precio alzado. Entonces, por causa imputable a la Secretaría de Gobernación y de la Defensa, no entregaron los sitios, los nodos para la integración de la red satelital. Y créanme, me contrataron en esa época, yo hice el reclamo y fue en un esquema de queja, de conciliación en la función pública y se le reconoció en el contrato a precio alzado el sobrecosto de esa red satelital en esquema de precio alzado. Fue una condición especial en donde la dependencia incumplió con la entrega de los sitios o nodos de ejecución de los trabajos. Otro problema es el ajuste de costos en proyectos multianuales, lo decíamos hace unos minutos, ¿verdad? El problema es justamente la amortización de los anticipos para ejercicios subsecuentes en los ajustes de costos, ¿no? Ahí vamos a razonarlo de la siguiente manera: si una obra dura 8 años, y que hay casos, ¿verdad?, que duran 5, 6, 7 años, si hay casos extraordinarios, y se tienen varios anticipos para varias anualidades, el anticipo que se está otorgando en la anualidad subsecuente no tiene el mismo valor en términos absolutos que el anticipo referido a la fecha del acto de apertura de proposiciones. Entonces, cuando yo quiero hacer la amortización del anticipo subsecuente que estoy otorgando, tengo un problema, porque ese anticipo ya no corresponde justamente con el valor presente referido al acto de apertura de ofertas, no sé si me explico. Entonces, lo que la norma dice es que se debe de actualizar el importe del ejercicio subsecuente, y en función del importe actualizado
se debe de otorgar el anticipo. Y como eso no lo hacen muchas veces las dependencias y entidades, ¿verdad? Entonces, a la hora que yo hago el cálculo de la amortización, ahí se los dejo de tarea, hagan un ejercicio, van a ver que los coeficientes para la amortización de los anticipos no van a ser proporcionales al del anticipo que contractualmente se ha dicho en el contrato pactado. Muy bien. Básicamente, señores, este es a muy grosso modo, ¿verdad?, el trazo de la problemática de los ajustes de costos en la obra pública. Por ahí les hicieron circular a ustedes una papeleta con el efecto de que me hagan saber si tienen por ahí alguna inquietud, alguna pregunta para poder esclarecerla. Por ahí van a pasar algunas preguntitas. Estamos en tiempo, ¿verdad? Vamos a dar 5 minutitos para poder atender algunas de las preguntas. Allá, hay uno. Gracias, arquitecto, por su plática. Y vamos a leer algunas de las preguntas que aquí nos hicieron llegar amablemente. Las que queden pendientes las haré entrega al arquitecto y él no se va a ir, entonces muy seguramente lo podrán abordar subsecuentemente. Edgar Martínez Sánchez pregunta: si el ajuste de costos es a la baja y la dependencia o entidad no lo promueve, ¿qué ocurre? Bueno, ahí precluye el derecho. Recuerden ustedes que hay un plazo perentorio, hay un plazo cierto que se debe de cumplir, y si la dependencia o entidad no solicita el ajuste a la baja, lo que ocurre es que va a prevalecer el factor último aprobado, ¿verdad? Si en el mes, por ejemplo, hablando de un mes, ¿no? Vamos a imaginar que en el mes de mayo yo traigo un factor del 5% y en el mes de junio hay un descenso en los precios de los materiales y ahí hipotéticamente el factor que le correspondería deberá ser el 3%, ¿verdad? Ahí la dependencia pierde el derecho en pedirme la revisión a la baja y entonces yo sigo utilizando el último factor aprobado. Eso es lo que ocurriría. Gracias. Suriel Reyes pregunta: ¿cuál será el criterio para una correcta homologación del índice con el material? Bueno, me pasó lo siguiente, miren ustedes, como experiencia se los digo, ¿no? Eventualmente trabajamos en algunos temas de ajuste de costos en Pemex, ¿verdad? Imagínense darle mantenimiento a algunas válvulas y actuadores en complejos petroquímicos. En ese tipo de mantenimiento a válvulas, ¿verdad?, hay una serie de piezas especiales, como pueden ser empaques que son de asbesto, cemento de asbesto. Entonces, si ustedes se van a buscar a la literalidad empaques para bombas y actuadores de una marca determinada, pues no los van a encontrar jamás en el listado de los insumos de INEGI. Pero ¿cuál es la materia prima principal con la que está hecho el empaque? Si es de asbesto, pues entonces me voy a homologarlo con las láminas de asbesto. No es la mejor solución, aclaro. Pero también la norma jurídica nos dice lo siguiente, o sea, una es buscar con cuál de los insumos tiene mayor contenido similar al del material de mi obra pública. Y si no lo hubiera, la norma me dice que se puede calcular conjuntamente con el contratista y la dependencia de manera conjunta, haciendo cuando menos 3 cotizaciones. Entonces, ese sería un mecanismo. Habrá que calcular y obtener el valor promedio mensual de 3 cotizaciones, son libre a bordo, sin IVA y sin descuentos. Así se calculan los índices, ¿verdad? Y de ese valor promedio, el cociente
entre el precio investigado, el precio investigado entre el precio base, ese cociente es el que me va a dar el factor de actualización de un insumo en particular. Y déjame decir también lo siguiente, no nos dio tiempo de revisarlo porque el tiempo no lo permite, pero la norma dice que cuando el contratista no esté de acuerdo con la variación que determine los índices del INEGI, podrá solicitar su revisión y calcularlo o investigar en revistas especializadas. O sea, esa es otra alternativa. Cuando el contratista detecta que el índice que maneja el INEGI no refleja el comportamiento del mercado, yo puedo solicitar que se calculen de manera directa el índice. ¿Sale? Por mercadeo directo. ¿Qué pasa? A ver, ahí les va. Causa un poco de ruido y extrañeza lo que yo digo y los entiendo bien. ¿Cómo calcula el INEGI los índices? Es un índice nacional, ¿no? Entonces el INEGI toma 25 proveedores en la República Mexicana, no se deben de mover, deben ser siempre los mismos, precios sin descuento por volumen de compra, libre a bordo y sin IVA. Además es a nivel productor, ojo, son diferentes el índice nacional precio productor al índice nacional precio consumidor. El contratista consume insumos. Nunca compramos el acero directamente con la fundidora, es a través de sus redes de distribución. Entonces ahí también puede haber disparidad entre el índice nacional precio productor y el índice nacional precios consumidor, ojo. Y eso nos ha pasado en otras burbujas inflacionarias. Entonces, insisto, cuando el índice que está manejando el INEGI, ¿verdad?, no refleja el comportamiento real de la zona. ¿Y por qué puede no serlo? Porque a lo mejor estoy trabajando en Guerrero ahorita, ¿no?, en Acapulco. Estoy trabajando en reparación de infraestructura educativa. ¿Y qué necesito para restablecerla? Vidrio, aluminio a lo mejor, ¿no? Entonces, puede ser que el índice nacional no me refleje el comportamiento del mercado local. Y entonces yo como contratista, en mi revisión de ajuste de costos, diga, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con el índice. Vamos a calcularlo por mercadeo directo. Y está permitido en la norma. Entonces, esa sería la solución. ¿Sí? Gracias. Y la última pregunta, que posiblemente en parte ya se haya resuelto. Si la ley indica que se utilice índices de Banjico, ahora INEGI, y el INEGI tiene el índice de remuneraciones, ¿por qué se utiliza el salario mínimo de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para actualizar la mano de obra? Ahí hay un caso muy interesante, ¿no? No nada más es el tema del índice del salario real y luego viene el índice de remuneraciones y tenemos además a la UMA, que a veces de manera un cuanto tanto extraña, en algunas ofertas los tabuladores o los salarios base de cotización lo refieren a NUMAS, ¿no? Y eso genera problema precisamente al momento de la actualización de los costos. Pero yo lo que le recomendaría es utilizar el índice de remuneraciones que más o menos trata o recoge un poquito el comportamiento del mercado laboral, ¿no? Si bien es cierto que cada año aumenta de manera oficial a través de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos los salarios, lo cierto es que la ley de la oferta y la demanda también nos va dando la pauta para el incremento de la mano de obra, ¿no? Y lo hemos visto, otra vez insisto, alguna vez me tocó hacer sucursales bancarias y en zonas limítrofes entre Guerrero y Estado de México, y la verdad no había mano de obra especializada, se iba mejor a trabajar con los malos, y esto hacía que los tabuladores que traíamos no correspondieran con el mercado laboral. Entonces, es parte de la problemática con la que el ingeniero de costos normalmente tiene que batallar y lidiar a la hora de hacer sus ajustes de costos. Perfecto, con ello concluimos este espacio para preguntas y respuestas. Quedó una pendiente, se le entrego a usted para que posteriormente pueda responderle a quien le pregunte. No lo despido porque a continuación se va a presentar
el libro Ajuste de precios unitarios en la obra pública, para lo cual pido al autor, usted, arquitecto, y al maestro Manuel Alejandro Rodríguez Suárez, quien se incorpora en breve, los comentarios sobre este libro, esta bibliografía, todo lo que nos ha comentado el arquitecto, ya plasmado en un documento que pues estará disponible o está disponible en este sitio para quien guste adquirirlo. Y pues sin más, pues dejo al maestro para que haga los comentarios y al arquitecto para que también coincida en este espacio y haga referencias también puntuales al contenido del mismo. Como no, muchas gracias. Pedimos la presencia del maestro Manuel Alejandro. Hay una presentación. Sí, una presentación. Yo inicio si gustas para presentártelo. Perfecto. ¿Ya te pusieron tu presentación de ellos, verdad? Sí. Como quieras. Sí. La presentación. Bueno, pues muy buenas tardes. Esperemos que pongan la presentación. Primeramente, pues es un honor el poder presentar una publicación que tiene sus orígenes hace algunas décadas y que en este evento tan importante podemos ya compartir en una actualización en referencia. Y bueno, me gustaría que pudieran conocer este libro que se llama Ajuste de precios unitarios en la obra pública. Escalatorias es un libro que el arquitecto Jorge Mata, en el cual viene siendo la segunda edición, ya igual trabajada por la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, pues nos va a exponer una herramienta medular, una herramienta importante con la que contará el constructor. Y aunque aquí habla de obra pública, pues no nada más en el tema de obra pública, ¿no? Toda la industria de la construcción tendrá, en este caso, esta herramienta, como lo es el ajuste de costos, ¿no? El reconocimiento del incremento de los costos contractuales, del comportamiento que se está dando y el saber cómo utilizar el derecho que se tiene para poder obtener este reconocimiento de la actualización de los precios en el contrato de construcción y resulta medular para la rentabilidad de las empresas. Hoy, a través de esta conferencia magnífica que tuvimos oportunidad de escuchar al arquitecto y bueno, ahora presentar esta publicación, considero que es una de las aportaciones de las más importantes que se ha dado, en este caso en Ingeniería de Costos en el tema de México, con el tema de la información que hoy en día debe de ser reconocida. Nos dimos a la tarea de recaudar, en este caso con el autor, esa publicación de hace algunas décadas en referencia y actualizar la forma en la que el antecedente puede aportar a la problemática actual. En este sentido, pues una actualización a su manual de precios unitarios, de ajuste de precios unitarios, obra pública. Y finalmente, es algo muy importante porque yo celebro que podamos tener nuevamente este documento, pero ya de manera materializada en este sentido. Y además en este apartado, ¿no? La problemática que existe actualmente la podemos ir combatiendo a través de una publicación de una persona apasionada en la ingeniería de costos, como lo es el arquitecto Jorge Mata, que ha contribuido y aportado a nuestra querida Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos, y no la ha dejado caer nunca, ¿no? Entonces, además lo admiro y tengo una gran amistad, por lo que considero que es un honor primeramente poder presentarles este libro y presentarles este prólogo de libro en referencia. Y pues bueno, qué mejor que su autor para que nos pueda, en este caso, ilustrar con este importante libro en referencia.
Muchas gracias, maestro Manuel Alejandro. Déjenme contarles un poquito el génesis de este libro, ¿no? Este es un modesto material de apoyo que hemos generado gracias a la entusiasta encomienda del ingeniero Manuel Alejandro. Hace años, para la propia Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, me contrató y les hice algunos materiales didácticos para su Instituto de Capacitación, el ISIC, y en aquellos días, dentro de los diferentes materiales didácticos o manuales que Cámara utilizaba, había un capítulo especial del tema de ajuste de costos, pero era un manual de hace ya muchos años que la autoría intelectual es mía, yo soy el autor intelectual, pero la autoría material del libro era de la Cámara. Al momento que la Cámara me contrató a mí para hacer ese libro, pues la Cámara se quedó con los derechos de autor, entonces ya ahí murió todo, ¿no? Y después desconozco a ciencia cierta qué pasó con ese material. Lo cierto es que al tener yo ya algunos años aquí en la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica de Costos, la cual preside hoy el maestro Manuel Alejandro, por ahí nos llamaron en algunas dependencias del sector público y también del sector privado para que les diéramos cursos de actualización profesional en el tema de ajuste de costos, ¿verdad? Y ahí es donde el maestro Manuel Alejandro me dice, oye, ¿y por qué no generamos un documento para poder darlo como material de apoyo? Y de ahí salió, ¿verdad?, este primer ejemplar, esta primera edición, que vamos a trabajarla de manera conjunta al maestro Manuel Alejandro para el próximo año. Y vamos a decir que es un primer libro de bolsillo, por decirlo de alguna manera, una guía rápida del tema de ajuste de costos. El tema de ajuste de costos es muy talachoso, muy detallado, ¿verdad? Y hay mucho de qué hablar, en verdad. La misma dinámica de cada tipo de obra va generando diferentes problemas y por lo tanto se van buscando diferentes soluciones de carácter administrativa para poder calcular la actualización de los costos de las obras públicas, de tal manera de que pues, se le pueda devolver la solvencia económica a la oferta del contratista, ¿no? A veces, de manera un poquito extraña, quiero yo decirlo con todo respeto al mundo, a veces de manera utópica, el contratista cree que con los ajustes de costos se va a recuperar y no es cierto, no es cierto. Algunas empresas que apenas son jóvenes en el ámbito de la construcción, que no tienen suficiente experiencia en el mercado de la industria de la construcción, se aventuran a hacer obras y cotizan con precios bajos, ¿verdad? Y creen ellos falazmente que con el ajuste de costos se van a recuperar. Y no es cierto, no es cierto, ¿no? Lo cierto es que el ajuste de costos apenas es un mecanismo que permite devolver la solvencia económica de la oferta al contratista. ¿Para qué? Para que sea factible la construcción de la obra. Vamos a pensar de la siguiente manera, miren ustedes. Si no existiera este mecanismo de ajuste de costos, ¿qué ocurriría? Ocurriría que el contratista tendría una carga financiera en perjuicio de su patrimonio, en perjuicio no nada más de la utilidad, sino muchas veces también de los activos de la empresa. Imagínense ustedes la construcción de una carretera, ¿no? Para construir una carretera se requiere una gran infraestructura de maquinaria. Un tractor de 10 más o menos ronda $1 millón, ¿no? 18 millones de pesos. Entonces, pero con un tractor de 10 no se hace una carretera, se requieren muchas más equipos. Entonces, si el contratista no tuviera un mecanismo que le permitiera a él recuperar
el efecto de la inflación en el contrato, al final del día ni siquiera recuperaría y generaría una reserva financiera o económica para reponer el equipo que se va desgastando. De tal forma de que este material pues recopila o tiene una serie de líneas, de trazos, yo diría, por los cuales pues nos va más o menos guiando en el cómo, ¿no? En el cómo calcular los ajustes de costos. Insisto, este es digamos un pequeño manual de bolsillo, es una pequeña aportación que ponemos hoy en sus manos, en su consideración. No hay bibliografía en el mercado del tema, de este tema en particular, y vamos a trabajar arduamente, nos comprometemos aquí el maestro Manuel Alejandro y el servidor a hacer una segunda edición fortalecida, fortificada, vitaminada, súper poderosa para el próximo evento que haya el próximo año, ¿verdad? Y esperemos que se lo lleven con gusto, véanlo con mucha objetividad. En él, ¿qué van a encontrar? Van a encontrar, pues más o menos, algunos temas que aquí comentamos de manera muy somera, ¿no? Hablamos un poquito de qué es la inflación, cuál es el efecto de la inflación en los contratos, qué la origina, cómo se mide los índices. Es muy importante que ustedes conozcan la metodología de cómo se calculan los relativos de precio y cómo se calculan los números índices. Y luego el artículo 57 de la Ley de Obra Pública Federal, ¿verdad?, nos habla de los diferentes procedimientos para calcular los ajustes de costos. En el marco normativo para el ajuste de costos, ¿verdad?, abordamos los 3 procedimientos que se desprenden del artículo 57. ¿Y cuáles son? El artículo 57, en la fracción primera, ¿qué nos dice? Revisar cada uno de los precios de cada contrato para obtener el ajuste de costos. Entonces ahí tenemos que hacer el análisis detallado de todos y cada uno de los precios unitarios, ¿verdad?, de la obra faltante por ejecutar, y actualizamos insumos, actualizamos cuadrillas, actualizamos básicos, actualizamos costos horarios, y ya que tenemos eso, ensamblamos y actualizamos la matriz del precio unitario. Ya que está actualizado el precio unitario, actualizamos la obra faltante por ejecutar. Y la sumatoria de todos los precios unitarios actualizados contra la sumatoria de los precios de la obra no ejecutada, precios de origen, nos va a dar el coeficiente o factor de ajuste de costos. Es un trabajo muy laborioso. ¿A qué se refiere la fracción primera? Imagínense, insisto, un hospital con un catálogo de conceptos, no sé, de 700 conceptos de trabajo. Es realmente muy, muy complicado, muy talacioso, ¿no? La fracción 2, ¿qué nos dice? La fracción 2 nos dice revisar un grupo de precios que multiplicados por sus correspondientes cantidades de obra pendiente por ejecutar represente cuando menos el 80% del importe total faltante por ejecutar, ¿verdad? Bienvenidos, bienvenidos. Entonces, con todo este régimen que hemos comentado, vamos a tener dentro de este material las herramientas básicas para ir viendo todo ese entorno jurídico normativo que regula la obra pública, y muy particularmente para la actualización, ¿verdad?, la actualización de los costos de un contrato. Bien, y en este material plasmamos también algunas otras normativas, como es la de Banco de México y la norma oficial mexicana, la C 566-11-2020, que también trae alguna serie de reglas de operación de cómo calcular los ajustes de costos. Entonces, pues este material esperemos que pueda ser de ayuda, cuando menos a nivel de ir dando algunos trazos de por dónde irse, y esperamos que puedan aprovechar ahorita que lo tenemos aquí en la sala y llevarlo con ustedes. Cedo la palabra entonces al maestro Manuel Alejandro para continuar con el… Ok,
Bueno, pues primeramente agradecerle al arquitecto Mata por compartir esa parte de la información. Hoy en día uno de los objetivos de la Asociación de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Económica y de Costos es el generar información de valor, compartir información y sobre todo atender lo que hoy en día la industria, en este caso también el sector académico, el sector de la construcción, en este caso muy particular, requiere, y como lo comentaba, ¿no?, en parte de la bibliografía, es importante un primer paso, una aportación, en este caso para mí es muy importante porque es cómo iniciamos con el tema de entender ese apartado que muchos le llaman escalatorias, muchos le llaman ajuste, reconocimiento, actualización de precios y pues bueno, las herramientas que se tendrán hoy en día, ¿no? Es medular para mí esta parte porque todo proyecto que se va a concebir se tiene que, en este caso, prever, ¿no? No nada más para poder llegar a, como dice, resarcir o actualizar, sino también para verlo como una herramienta de planeación para en un futuro poder tener esas proyecciones de incrementos de inflación, ¿no? Entonces es uno de los primeros pasos que tenemos es este pequeño libro, este pequeño manual que será complementado en próximos meses. Les anunciaremos en este caso este apartado, ¿no? Entonces agradecerle al arquitecto por esta gran aportación y sobre todo pues igual el aforo que tenemos, igual vamos a destinar un espacio en este caso para una sesión de, pues tal vez pueden ser preguntas y comentarios, pero una sesión de firma de, en este caso, de los libros que muchos ya de ustedes adquirieron, ¿no? Entonces habrá un montaje también ahorita adicional en la sala y les agradeceremos en este caso que podamos estar aquí presentes. Gracias. Juan va a dar el... Muy bien, pues gracias a ambos por la presentación de este material. Es un material pequeñito, creo que es muy digerible en términos de cuantía. Y el autor no se va a estar en la parte externa, en el lobby. Quien guste adquirir el libro lo puede hacer y el arquitecto va a autografiar algunos de ellos, para lo cual los invitamos a que puedan acudir. Y posteriormente vamos a continuar con la conferencia magistral. Entonces los invitamos de igual manera a un pequeño break que tenemos y nos incorporamos en unos minutos más. Muchas gracias. A ver, un segundito más. Vamos a hacer entrega de un reconocimiento porque pues también es importante reconocer a quien tuvo la visión de este seminario en conjunto con muchos de ustedes, que es el maestro Manuel Alejandro Rodríguez Suárez, presidente de esta sociedad, para lo cual el pintor Guido Farina hará entrega de este reconocimiento. Amigo, Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades. Gracias. Sí, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por ser testigos y pues ahora sí, vamos a pasar el espacio de break y quien guste adquirir el libro también con mucho gusto lo puede hacer. Buena tarde, gracias.